El vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, Eduard Romeu, pasó por RAC1, donde hizo importantes declaraciones. Sobre todo voy a destacar dos de ellas. Voy a destacar la parte en la que primero responsabiliza o co-responsabiliza a Tebas de la situación actual del Barça. Dijo lo siguiente: la culpa de la situación actual es del Barça, pero este señor Tebas es corresponsable de la situación que tiene el Barça, ya que ha mirado para otro lado y ha permitido la situación actual. Le dijo amén a todo lo que ha hecho la anterior junta directiva contra los intereses del Barça. Tebas. Luego también está otra parte que quiero comentar y destacar, que me parece algo escandaloso, algo... es que no sé ni qué palabras emplear, que es donde asegura que el Barça actualmente, después del esfuerzo que han hecho, o sea, después del esfuerzo que han hecho de rebajar la masa salarial casi 160 millones de euros, hoy comentó que eran 150 millones de euros, pues la masa salarial del Barça, es decir, los salarios de los jugadores del primer equipo de fútbol masculino del Barça, dan un resultado de 560 millones de euros actualmente, mientras que el Bayern actualmente tiene aproximadamente 300 millones de euros y el Real Madrid una cifra cercana a los 400 millones de euros, es decir, estaría incluso por debajo de los 400 millones de euros. Eso lo voy a comentar después. Los dos puntos los voy a comentar después, ya que antes quiero hacer una pequeña introducción. Y es que este tipo de temas algunos los consideran temas de lo económico, ya lo he comentado en otros vídeos, ¿no? Pero se ve que no he conseguido explicarme como a mí me gustaría o explicar la gravedad del asunto. Este tema es tan importante como aquellos que sigáis el canal desde hace tiempo, seguro que me habéis escuchado decir aquello de el modelo deportivo, el tema de lo del modelo deportivo, la identidad, la filosofía del ADN Barça, todo esto, el cruyffismo, pues es lo más importante, ¿no? El tema más importante del que se puede hablar. Totalmente, y diría que el segundo nivel, al mismo nivel, está el tema económico, por encima de cualquier otra cosa. Pero no el tema económico de no vamos a hablar de cuestiones técnicas. Esto no hace falta ser ningún técnico, ni tener ningún tipo de conocimiento para comprenderlo. Aquí estamos hablando de salarios. Masa salarial, salarios. Estamos hablando del control financiero que tiene la liga para esa masa salarial. Y por tanto estamos hablando de los márgenes que el Barça tiene para poder o no fichar. Si tú puedes o no puedes fichar, evidentemente tu plantilla va a ser de una calidad o de otra. Pero no es solo que puedas o no puedas fichar, es también lo que puedes renovar y es también lo que puedes mantener de tu plantilla. O sea, lo que vemos en el campo atiende directamente a los resultados económicos. Por tanto, yo sigo asombrado cuando recibo algunos mensajes en plan, no, bueno, pero esto el tema económico y tal, no sé qué, como que hay mucha gente que dice que es del Barça que prefiere mirar a otro lado y hablar de otra cosa, ¿no? Cuando realmente es un tema de extrema importancia para el Barça y donde además han sucedido cosas gravísimas que no se deben dejar pasar por alto. Es decir, para mí yo no le veo mucho sentido a que la gente machaque a X jugador, habla del que quieras, Ferran Torres, Sergi Roberto, Ansu Fati, no sé, Pedri, el que tú quieras, me da absolutamente lo mismo. No le veo mucho sentido a que se haga una crítica profunda a X jugadores y al mismo tiempo pasemos por alto o hagamos silencio ante una situación donde cuanto más sabes, cuanta más información hay y te dan la gente que está en la junta directiva del Barça, más da la sensación de un auténtico sabotaje al Fútbol Club Barcelona, hasta el punto en el que yo creo que es correcto hablar de administración desleal, que es... Bueno, yo no soy abogado, Laporta sí, y Tebas también. No les voy a dar yo lecciones a ellos de si esto es administración desleal o no. Pero es que lo es, para mí lo es, por parte de Bartomeu. Y en buena medida diría también por parte de la Liga, ya que efectivamente, como ya vengo comentando aquí en estos últimos días, y lo voy a volver a hacer poniendo la imagen donde ves
que Tebas en noviembre de 2020 está diciéndole al socio del Barça y al seguidor del Barça en todo el mundo que que el Barça no ha hecho... que el Barça no tiene culpa al final, ¿sabes? Como que en plan que la gestión del Barça al final no te creas, ¿eh? No te creas que no es así como están vendiendo algunos. Has tratado de convencer. No solo has mirado hacia otro lado, porque repito, la Liga, a diferencia del Marca, el AS, el Sport, el Mundo Deportivo, quien tú quieras de los medios de comunicación deportivos, la Liga tiene a detalle los contratos de los jugadores, conoce perfectamente los números del Barça. La Liga lo sabe. El Barça los tiene que presentar, tienen que pasar el control financiero. Entonces, la Liga sabía perfectamente dónde estaba el Barça y Tebas, sabiendo perfectamente los números del Barça, salió en noviembre de 2020 en medio de una moción de censura a decirle a los barcelonistas que que Bartomeu tampoco tiene culpa, tratando de alguna manera de limpiar la imagen de Bartomeu y de animar al socio barcelonista o bien a que no hiciera la moción de censura o bien a que el tipo de candidato puente que pudiera poner el roselismo tuviera apoyo en las urnas y pudieran estar aquí otros 5 o 6 añitos quebrando y rompiendo al Barça hasta el día del juicio final. Entendamos, por favor, la gravedad del asunto. La gravedad del asunto, que va mucho más allá siquiera de lo que estoy comentando. Es que esto es gravísimo, esto es una vergüenza. Debería poder ser denunciable, o sea, lo digo así de claro. Esto es adulterar la competición. Y sí, no, claro, es que, pero oye, el presidente lo escogió el socio y es Bartomeu, entonces la culpa la tendréis vosotros. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad el socio? Teniendo en cuenta la farsa que es que les presenten esto que llaman la memoria económica. Oiga, la memoria económica te está mostrando, por un lado, los contratos de los jugadores y por otro lado, B, la normativa de control del fair play financiero que tiene la Liga, porque si no es así, estamos engañando al socio, ya que el socio no puede de ninguna manera o no podía de ninguna manera saber que iba a suceder este bloqueo en el que está metido el Barça, ya que A, desconocía la cantidad exacta que estaba cobrando la plantilla y B, o aunque lo conociera, tú no sabes las consecuencias que va a tener el romper el pasarte en la escala salarial o en el momento que tú tengas pérdidas derivadas de esta situación sanitaria o de lo que sea. Porque digo lo de derivadas de la situación sanitaria porque vamos a ver. Si Tebas lo sabía, que el Barça estaba en 700, porque estamos en 560, pero es que hemos bajado 150. El Barça estaba por encima de 700 millones de euros de masa salarial, que viene a ser casi no, el triple de lo que tiene el Bayern. Y todo esto, que es lo que voy a comentar ahora, para meternos 2-8. Para meternos 2-8. Pero como digo, Tebas lo sabía, y la Liga lo sabía. Y el socio, pues tú puedes decir, bueno, pero en la memoria económica te registran lo que cobra, lo que se está gastando, se viene desglosado lo que está gastando el Barça en los sueldos del primer equipo y tal. Sí, viene así. Y 2, ¿viene explicado cómo es el control financiero y las consecuencias que hay en casos de pérdidas graves? Porque si no viene explicado, ¿cómo va a saber el socio la gravedad de ir tan al límite como iba Bartomeu? ¿Cómo lo va a saber? ¿Que es adivino? ¿Tengo que aprender por ciencia infusa? Evidentemente al socio lo estás estafando. Lo estás estafando. El socio no está en disposición de valorar si las decisiones que están tomando la junta directiva, en aquel caso Bartomeu, son adecuadas. Por tanto, cuando tú ves esto y cuando tú ves a Bartomeu que ha dejado situaciones sospechosas del estilo firmarle a Braithwaite, un jugador del Leganés, un contrato mucho más alto que el que tenía en el Leganés, cuando es un jugador que simplemente por venir al Barça así cobrara lo mismo o incluso algo menos, debería querer venir al Barça. Y no le han ofrecido lo mismo o algo menos, no. Le han ofrecido creo que el doble o el triple de lo que cobraba en el Leganés. El doble o el triple de lo que cobraba en el Leganés. Y no solo eso, sino que le han firmado un contrato de larga duración a un futbolista que era evidente que lo ficharon para ser, pues bueno, lo ficharon de urgencia. De urgencia, porque no tenían otra posibilidad. Pero no solo está el caso de Braithwaite, evidentemente están
casos como los contratos de larguísima duración firmados a los jugadores más veteranos de la plantilla. Es decir, los jugadores con más alta probabilidad de bajar su rendimiento, le haces un contrato de larga duración, siendo además los jugadores que más cobran. Y a los jugadores más prometedores, de más proyección, es decir, que más probabilidades hay de que den 5, 10, 15 años de mejor rendimiento. Llámalos Pedri, llámalos Ansu Fati, llámalos Gavi, llámalos Nico, llámalos quien sea, Araujo. Resulta que acaban todos contratos en 2022 y en 2023. Y dejas a estos jugadores sin contrato, sabiendo además que estás dejando al Barça al límite económico, y el que venga, los nuevos dirigentes que vengan van a tener una situación desastrosa a nivel salarial, con unos contratos firmados, no por esta directiva, sino por la anterior, a larguísima duración de los futbolistas y me refiero evidentemente a Piqué, a Jordi Alba, a Busquets, a jugadores que vamos a ver, o sea, estos futbolistas es que tienen, Piqué que tiene, va a cumplir 35 si no me equivoco, o ya los ha cumplido ya. Jordi Alba que son 33, Busquets 33, 34, ahí andarán. La cuestión es que cuando tú le has firmado y tú has renovado tantos años a estos futbolistas con contratos altísimos, evidentemente estás saboteando de alguna manera al Barça. Porque es hacer el proyecto Milan 2.0, pero no hacerlo una vez por error. No. Lo has hecho deliberadamente porque has mantenido estos contratos a más largo plazo y más y más y más y más. Y a los chavales más jóvenes, que son los que, ya digo, son el futuro del Barça, es lo que más urgente era renovar, a esos no le has hecho nada. Nada. Incluso Puig termina también el contrato en 2022. Todos estos jóvenes terminan el contrato ahí, 2022, tal. ¿Cómo van a...? Ahora, por ejemplo, hay que renovar a Gavi, después de haber conseguido, que vaya mérito tiene, y ni siquiera se le ha dado, en esta situación, renovar a Ansu Fati, con ofertas superiores del PSG y compañía, Ansu Fati, Pedri y Araujo. Que todos ellos tenían ofertas superiores a las del Barça y han conseguido convencerles para que renueven. Y por eso digo que es de agradecer por parte de estos chavales. Luego, Gavi, ahora están trabajando en ello y claro, es que tienes que trabajar en una situación de límites enormes, de una limitación enorme, pues porque han dejado esto como un solar, ¿no? O sea, pero no es solo que lo hayan dejado como un solar, es que queda una sensación muy clara de dejarlo como un solar deliberadamente, aposta, a propósito, con mala fe. Y con una liga que, como ha dicho el vicepresidente deportivo, un Tebas, una liga que lo sabía perfectamente, que estaban viendo perfectamente lo que hace. ¿Quién ha informado al socio de esto? ¿Por qué no se ha informado al socio? ¿Por qué Tebas en noviembre de 2020, en medio de una moción de censura, sale a defender a Bartomeu, sabiendo y conociéndose estos datos que cualquiera, sin necesidad de entender nada, ni de economía ni de normativa de la liga, sin necesidad de entender nada, simplemente por puro sentido común y razonamiento básico, pues entiende que esto es administración desleal? Porque es quebrar, por un lado, quebrar al club, dejarlo además sin proyecto deportivo, por si fuera poco, y al mismo tiempo dejar esos contratos que dices, el que venga, ¿qué va a hacer? El que venga, ¿qué va a hacer con esta situación? Bien, eso por un lado. Por otro lado, pues como decía, lo de los sueldos. Lo de los sueldos de los 500 millones de euros que tiene el Barça, que está pagando el Barça, esa masa salarial que explica Eduard Romeu que tiene ahora mismo el equipo. 560 millones de euros. Bayern 300. Real Madrid estaría en 400. Se ha comentado en las últimas horas que uno de los planes que tiene la directiva del Barça es proponer otra rebaja salarial. Y por supuesto vemos a algunos que dicen aquello de los contratos están para cumplirlos. Bien, los contratos están para cumplirlos, ¿no? Vale. Aquellos que dicen esto, lo primero que hay que decirles y dejarlo muy claro es que esos contratos los ha firmado Bartomeu. Y que en consecuencia, si el Barça no tiene margen económico para hacer nada, o acaban saliendo futbolistas que a ti te desagrada que salgan, tipo Messi, Frenkie de Jong o cualquier otro futbolista, recuerda que los contratos están para firmarlos y tú lo has dicho.
Entonces recuerda que esta situación de bloqueo la ha generado Bartomeu, y no tengamos aún encima la desfachatez de tratar de señalar a la junta directiva a la que le has encasquetado esta ruina y este problema, porque si no sería el colmo. Sería el equivalente a que me dejes una empresa en la ruina total, llegue un nuevo dirigente, acabe de llegar, y la gente señale al nuevo dirigente como responsable de la ruina. Oiga, usted no se molesta ni lo básico en informarse qué tipo de cariño, estima tiene usted con el Barça. Ninguna, por lo que yo entiendo. Porque a poco que te informes entenderás, vamos a ver. Han hecho un esfuerzo titánico para reducir los salarios y bajarlos a 560 millones de euros, después de bajar 150 millones de euros en masa salarial. Es decir, esto es lo que han reducido, sacando a Messi, sacando a Griezmann, cediendo a Pjanic, tal, renovando a un Titi, bajándole el salario o redistribuyéndolo y tal. Llegando a un acuerdo con Piqué, Busquets, Alba. Esto es lo que han conseguido, reducir de manera considerable la masa salarial del Barça, pero es que aún reduciéndola de esa manera tan espectacular, que yo no sé cuánto la habrá reducido Florentino en Madrid, pero dudo mucho que llegue a 150 millones de euros en un año. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Y ni siquiera se vende como un logro de esta junta directiva. Ni siquiera se vende como un logro el haber renovado a Ansu Fati, Pedri y Araujo. ¿Alguien vio alguna columna de opinión dándole y reconociendo el mérito de renovar a estos futbolistas, consiguiendo que se queden aquí en una situación económica de vergüenza, teniendo ofertas superiores en otras partes? Bueno, cuando el Real Madrid gana la Liga y la Champions, cobrando su plantilla mucho menos que tú, evidentemente es para estar indignado. Es para estar indignado. Cuando el Bayern te ha metido 2,8, cobrando la plantilla la mitad de lo que cobras tú. Bueno, en aquel momento no era la mitad, era... Si ahora está en 300 lo que cobra la plantilla del Bayern Múnich, y la del Barça en 560, antes con Messi, con Suárez, con Arturo Vidal, con Rakitic, imagínate dónde estaba aquello, por encima de los 700 millones de euros. Es decir, cobraban más del doble que el Bayern, y para meternos un 2,8. Para meternos un 2,8. Y cuidado, que la solución era fichar a Neymar. Claro, para llevar los salarios a 800 millones de euros o 900, para quebrar más al Barça. Y de paso traer pues un proyecto de futuro, ¿no? Porque ya sabemos que Neymar se nota que va a jugar muchos años más a esto. Por eso dijo que quería jugar el Mundial y ya a partir de ahí, pues poca cosa más, ¿no? Tú imagínate si hubieran fichado a Neymar. Tú imagínate si no hubiera salido Messi. Porque evidentemente en la situación en la que está el Barça ya me dirás. Por eso digo que este tema es de una gravedad tan extrema, tan brutal, que ahora mismo, o sea, hablar de cualquier otra cosa que no sea esto, vamos a ver, el barcelonista tiene que ser consciente de cómo funcionan las cosas, de qué tipo de gente han metido aquí y el daño que han hecho a la institución. Tiene que ser consciente, pues si no es consciente, ¿de qué servirá que a lo mejor Laporta, con su esfuerzo, con capacidad y tal, pues consiga darle la vuelta a la situación? ¿Para qué? Para que dentro de 5 años volváis a meter a otra titella aquí, a otro títere, y que vuelva a destrozar el club porque es un tapadillo, es un infiltrado que han metido ahí, y que de nuevo Tebas hará lo mismo, ¿no? El Barça, supongamos que gira la situación, empieza a ganar, maximiza ingresos, sale de la situación de bloqueo y luego puede poner ya otra vez una masa salarial a nivel de 700 millones, 800 millones, etcétera. Y firma contratos, tal, y volvemos a la misma situación. Entonces, o el barcelonista está atento a todo esto, o el barcelonista entiende quién ha destruido el club y quién está tratando de sacarlo de la miseria y valora todo esto, o evidentemente qué clase de juicio vas a hacer de aquellos que están gestionando el club, de aquellos que están haciendo el proyecto. ¿Cómo va a tener alguna estabilidad el Barça si no sabemos quiénes nos están haciendo bien a la institución y quiénes les están haciendo mal? ¿Cómo va a tener estabilidad esta institución si el socio del Barça y si el barcelonista general del mundo no sabe quiénes son los responsables de que nos vaya bien y que nos vaya mal? Te lo decía Cruyff, si no sabes por qué ganamos, ¿cómo vas a saber por qué perdemos? No lo puedes saber, porque si no sabes lo que haces bien, no vas a saber tampoco cuando las cosas vayan mal qué es lo que falta, porque no sabías, nunca has sabido por qué ganabas, nunca lo sabías. Pues esto es lo mismo, es muy importante
muy importante entender quién ha llevado al Barça a esta situación de miseria. De miseria entre comillas, porque evidentemente la suerte del Barça es que sigue siendo una máquina, una multinacional que genera un volumen de ingresos espectacular, como podemos ver con estas palancas económicas que de la noche a la mañana podrían poner al Barça con entre 500, 800, 900 millones de euros, dependiendo del tipo de contratos que firmen. Pero el Barça, evidentemente, por las entradas del Camp Nou, por el museo, por el valor de la camiseta, porque es un equipo Champions, evidentemente, porque es un equipo con una historia, porque tiene una masa social de cientos de millones de seguidores, fundamentalmente es por eso. Evidentemente sigue siendo una multinacional, por mucho que tenga una gran deuda y por mucho que... Luego, esta es otra, separemos por favor, que continuamente están con lo de la deuda. Tenéis 1.300 de deuda, 1.300 de deuda, cuando el problema del Barça no se paran, no se cansan de repetirnos. Laporta, Eduard Romeu y compañía, Eduard Romeu, que es vicepresidente económico, pues no paran de repetirnos que el problema es la masa salarial. Hay un control financiero, lo que llaman el fair play financiero, a nivel europeo y a nivel concreto aquí España, que es diferente al europeo, al de la UEFA. Y este control lo que provoca es que el Barça no pueda, que esté en esta situación de bloqueo, porque tiene una masa salarial tan alta, a pesar del esfuerzo que han hecho por rebajarla, que evidentemente pues estamos en una situación, como digo, de bloqueo, en una situación donde no nos dejan margen, donde no nos dejan tal. Pero no por Laporta, no por... No, si es que es más bien gracias a que tenemos alguna posibilidad de poder fichar, de poder hacer algo, de poder salir de ahí. Que haya tan poca voz, tan pocos artículos, tan pocas letras para señalar y responsabilizar a Bartomeu, evidentemente, por un lado es una vergüenza y una injusticia desde el punto de vista de que evidentemente quien debería cargar con esta situación es toda esa gente, y por otro lado también es una injusticia desde el punto de vista informativo para el seguidor, para el socio del Barça, porque ya digo, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿De qué me sirve a mí que a lo mejor llega aquí, pues Xavi como está, y Pedri vaya evolucionando, y Gavi vaya evolucionando, y Ansu Fati se recupere, y Araujo vaya evolucionando, y todos vayan evolucionando tal, y luego, qué bien, mira, el Barça cómo está ganando, tal? ¿De qué me sirve a mí esto si yo no entiendo la situación que estoy atravesando ahora mismo y que necesito entender para no volver a repetirla? Porque, repito, ¿de qué me sirve a mí ganar 2 años si dentro de 7 voy a estar jodido otra vez porque no entiendo nada de lo que está pasando ahora mismo? Y lo que está pasando ahora mismo, repito, es que hay un tío que quebró al Barça económicamente y deportivamente, bueno, ya ni hablo, ante los ojos de un presidente de la Liga llamado Javier Tebas, que ha hecho silencio durante todo ese tiempo, no se comunicó con el barcelonista en ningún momento, pero al que hoy tenemos, cada vez que le ponen un micrófono delante, es como si saliera corriendo junto al micrófono a decir, oye, que no podéis fichar, oye, que no podéis fichar. Es como si se estuviera jactando de la situación en la que está el Barça, atacando a la actual junta directiva por razones más que evidentes, y todo esto mientras durante 5 años de Bartomeu no dijo nada. Bueno, sí, lo que dijo es, ya digo, lo que he puesto por aquí. Que si no lo hizo mal, que si tal, que si el Barça no tiene culpa, que si esto, que si lo otro. Presidente de la Liga, Javier Tebas. ¿Por qué no informó? Como mínimo, evidentemente él ante eso mucho no puede hacer, pero sí podía hacer una cosa. Con la misma pasión que hoy va ante los micrófonos, corriendo a decir, no, mira que a día de hoy que no puedes fichar, no puedes. De la misma manera que va hoy corriendo a los micros, ¿por qué no iba el señor Javier Tebas durante 5 años a decirle, barcelonistas, socio del Barça, que os quede claro que la gestión que está realizando el Fútbol Club Barcelona ahora mismo está metiendo al Barça en una situación de peligro por A, por B y por C, es decir, por la cantidad que están gastando en salarios? En cualquier momento que haya cualquier tropiezo donde bajen de manera considerable los ingresos, el Barça se meterá en pérdidas, y al meterse en pérdidas, porque estaba ahí, estaba viviendo al límite, al meterse en pérdidas, lo que provocará es un bloqueo financiero, un bloqueo de la masa salarial, o sea, un bloqueo operativo realmente a la hora de poder disponer de jugadores, de poder fichar, porque la normativa del fair play financiero de la Liga
Dice esto y esto. ¿Por qué? No ha explicado. ¿Por qué no se ha comunicado en ningún momento con el barcelonista en general y con el socio en particular? ¿Por qué en aquel momento no corría al micro? ¿Por qué no nos informó? ¿Y por qué ahora lo hace todos los días a modo de provocación? Faltando al respeto a la institución. El otro día comentaba, y lo explicaba Laporta, ¿no? Lo del daño que hacía al Barça. El daño que hace al Barça, por ejemplo, es cuando habla de la venta de Frenkie de Jong también. Porque evidentemente, ¿qué mensaje está dando con esto? El mensaje es, al Barça no le va a quedar otra que vender. Si tú dices esto, el Manchester United, el City o cualquiera que esté interesados en los jugadores del Barça, en vez de ofrecerte 40 te van a ofrecer 20, porque saben que tienes que vender. Este es el daño que está haciendo el presidente de la Liga al FC Barcelona actualmente, mientras durante 5 años hizo silencio. Yo no sé si llamar administración desleal a esto es correcto o no. Ahora, independientemente del apartado técnico, en el apartado emocional o sentimental, sí, es una administración completamente desleal. Han ustedes contribuido directamente a quebrar al Barça y que esté en una situación de mierda, lo cual desvirtúa inmediatamente la Liga, ya que están impidiendo que el Barça perfeccione y perfile la plantilla de la mejor manera posible. Lo están impidiendo ustedes. Porque aparte de hacer todo esto, es que encima te salen diciendo que no, eso es mamoneo. El otro día, cuando Laporta, lo que no vamos a hacer es el mamoneo. Mira, el mamoneo el que has tenido tú durante 5 años con Bartomeu haciendo silencio mientras quebraba al Barça. Ese es el mamoneo que hay aquí. Ese es el mamoneo. Porque ahora, teniendo en cuenta que has callado mientras nos llevaban a la ruina, ¿qué menos que explicar por qué debería existir una norma de excepción aquí? Porque las pérdidas que han generado y que ha computado el año pasado el Barça de 487 millones de euros, hasta el más imbécil del mundo, hasta el tío que no sabe ni sumar una peseta con 2 pesetas, 1 euro con 1 euro, hasta ese sabe que no son normales los menos 487 millones de euros de pérdida. Y que dice, no, es que lo han inflado la directiva actual. Estaban todos los futbolistas, los Coutinho, etcétera, 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 todos estos futbolistas con la amortización perdida. Perdida. Porque costaron 120, 140, etcétera, y su rendimiento fue una vergüenza ante la ausencia total de proyecto deportivo. Así que lo computaban, evidentemente, de forma inmediata, o evidentemente, pues mira, lo máximo que hemos podido sacar por Coutinho fue 20 millones de euros. Si no lo hubieran computado, ¿cuánto perdíamos en amortización? ¿Cuánto perdíamos? Eso no lo explican, ¿verdad? ¿Cuánto íbamos a perder por Griezmann? ¿Cuánto? ¿Por Dembélé? Eso no lo explica, no hay interés en explicar, oye, no, pero es que si no lo hubiera hecho así, tranquilo, que si no pierdes así lo hubieras perdido de otra manera. Lo que hicieron fue quitarse la mochila de encima para poder empezar desde ahí, hacer borrón y cuenta nueva, y aún encima te vienen aquí, no, es que esto, es que lo otro, es que tal, pero ¿qué me estáis contando, hombre? ¿Qué me estáis contando? Ya digo, el barcelonista, el que quiera al Barça, el que es del Barça y quiera al Barça, no solo simpatiza un poco de, bueno, ahora está de moda y tal, no. Que muy bien, ese barcelonista también pone la televisión, pone al Barça, contribuye a que el Barça sea más grande, tenga más dinero. Muchas gracias. Pero el barcelonista de verdad que está continuamente con el equipo, en las buenas y en las malas, independientemente de lo que pase, así desaparezca, sigue siendo barcelonista, que no vamos a desaparecer, pero me refiero hasta en el peor de los sentidos del club. O sea, ese culé evidentemente es necesario que se informe de todo esto. Y que conozca lo que pasa aquí. Porque repito, si no lo conocemos hoy, si tú no eres consciente de lo que pasa con Del Cerro Grande, con Gil Manzano, si tú crees que los demás, no, es que este es un fanático, ¿qué tal? O nos enteramos de que expulsaban a sordomudos, o nos enteramos de que han robado a Di Stéfano, o nos enteramos de que en el 2000 un club en quiebra como el Madrid nos robó a Figo por 10.000 millones de pesetas y estaba en quiebra absoluta, ayudado por eso lo llaman Club Estado, a ver si nos enteramos de una vez. Porque Aznar y el PP, y esto está reconocido, pongan José María García, el mayor escándalo de la democracia, Aznar, Real Madrid. Lo puedes poner en Google, te van a salir testimonios de dirigentes políticos de la época que reconocen que fue así. Pues o entendemos esto y dónde juega el Barça y contra qué juega el Barça, o evidentemente pues va a ser muy difícil competir. Porque al final al presidente lo elige el socio se ve condicionado por lo que lee, que hoy no es solo prensa, sino también las redes sociales, y evidentemente si tú con tus opiniones no estás bien informado y permites que te engañen y te digan, no, es que esta situación es Laporta y he dejado ir a Messi, he dejado ir a Frenkie de Jong.
¿Pero qué queréis que hicieran? Joder, si tienen 560 millones de euros de masa salarial, que es muchísimo más de lo que tiene el Madrid, muchísimo más de lo que tiene el Madrid, imagínate dónde estaría con el salario que cobraba Messi, joder. Y aún así hemos prescindido de Messi, hemos bajado 150 millones de euros la masa salarial y fíjate dónde nos tienen. Fíjate dónde nos tienen, que está con amenazas, el otro yendo al micrófono allí con amenazas. Y fírmame CVC, aún encima dice el otro, me va... Eso es lo que quería, claro, tener al Barça ahí para controlarlo él. Un madridista controlándote el Barça, tío. Diciéndote lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y lo que debes firmar y lo que no. Este es el nivel en el que está compitiendo el Barça, hombre. Este es el nivel. 5 putos años destruyendo al Barça el amiguete este. 5 años. Y nada. Y cuando ficharon a Neymar, que por cierto, ahí ya estaba Tebas. 57 y punto, decía Rosell. ¿Por qué coño no hubo una revisión de eso? ¿Por qué tuvo que ir un socio allí a denunciar para que saliera a la luz que aquello había costado mínimo 120 millones de euros para un tío que terminaba contrato un año después? Que le han metido no sé cuántos millones de euros de bonus y de pluses al padre y a no sé quién y no sé cuánto. Y con un contrato que había que mejorárselo cada año. Un tío que todavía no había demostrado. Y que sí, que luego fue un gran jugador, muy importante, tal. Pero que evidentemente, ¿pero qué contratos son estos? ¿Pero por qué se oculta? ¿Por qué se permite que se oculte información al socio mientras ahora salimos ante el micro todos los días? ¿Por qué con Rosell y Bartomeu sí, mamoneo? ¿Y por qué aquí con Laporta no mamoneo, no? Flexibiliza las normas porque has contribuido a destrozar al Barça. Flexibilízalas. Y explica el porqué, y explica el menos 487 millones de euros de pérdida, porque sí, el Barça será responsable, pero también es responsable aquel que tiene un control financiero de la Liga y no ha hecho ni una puta mierda ni he dicho nada durante todos esos años. Esto es una estafa, que quede claro. Una auténtica estafa, una vergüenza es lo que es. Una vergüenza. Que aún encima haya que escuchar que si Laporta esto, que mira, me da igual quién esté, Laporta, Víctor Font, Pepe o Paco, me da absolutamente igual. Esto es una vergüenza. Una vergüenza, que quede claro. Que el Barça tiene que jugar en esta situación siempre, 2022, macho, que existe la red 4G, el 5G, ordenadores y de todo, y esto es como cuando estaba el nodo, compañero. Como cuando estaba el nodo, estamos viviendo aquí en el fútbol. Que cogen, tienes fichado a Di Stéfano y te lo birlan porque son el Madrid y tienen a Franco detrás. Y tú vas y te callas, no vayas a parecer un fanático. Y así va el Barça. Que lo único para lo que damos los barcelonistas al parecer es para insultar a Sergi Roberto y a Ferran Torres. Para eso damos. En fin, lo dejo aquí. Os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.